Estamos en una de las ciudades más amadas por los turistas en el mundo. Estamos en Francia, más exactos en París. Entonces hoy me van a acompañar en un día completo conmigo acá. Y conmigo también. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de eso? Vamos a ver la torre. ¿Qué vamos a hacer hoy? El plan es de ir a la torre, subir a la torre. Sí. Hasta llegar allá, vamos primero a tomar un cafecito. Un croissant. Un croissant porque toca. Hoy vamos a hacer más videos de por acá, entonces sean pendientes porque esta semana... ¿Y con quién estamos hoy también? Aquí estamos con Dani, un amigo muy bueno mío. El muchacho que intento a colocarlo con mi cuñada. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, pero primera cosa, cuando llegas a París, si vienes con carro, es el problema de encontrar un parqueadero porque es demasiado difícil. Créame, es más difícil de lo que parece. Pero bueno, ya encontramos, vamos a empezar nuestro día bien. Vamos a mirar un poquito lo que tenemos por acá. Estaba verde, pero bueno. Bueno, nos vamos a ir por allá, que hay unos de los cafés más conocidos. No vamos a tomar ahí nada, porque la verdad la calidad no es tan buena como ya parece. Hemos venido varias veces, entonces vamos Tratemos de encontrar otro una paticería o algo que sea rico. Bien típico francés. Vamos a comer unos croissants típicos de aquí al 100%. Fíjense porque van a aparecer buenos videos. Vamos a hacer también probando toda la comida callejera que hay aquí en París. Bien, vamos a probar algo muy chévere de Cédric Groulette. Pero eso lo van a ver en otro video. Bueno, esto de acá es este café bien conocido que les estoy diciendo, que la verdad es un café chévere. Hay demasiada gente, la gente literalmente están esperando para entrar. Es bien bacano, la verdad. Literal, ese es el restaurante súper conocido y esa es toda la fila que hay para entrar. Como cafés muy turísticos, siento yo que son como muy overpriced. Si quieres venir como a tener una experiencia y es tu primera vez, siento que es algo que lo puedes hacer, pero por ejemplo nosotros ya hemos venido bastantes veces, entonces es algo que no buscamos por el momento, ¿cierto? Cierto, estos cafés que son bien bonitos, bien típicos, franceses al 100%. ¿Qué te parece, María José? ¿Te muy gusta? bonitos, pero no sé, quiero encontrar algo muy tradicional, como muy típico, no sé, algo donde me sienta como acogedor también. Vamos a ver. Obviamente no faltan los vendedores ambulantes. Estoy seguro que si algún familiar te trae un regalo de Francia, muy probable que te lo compró de esos vendedores y negociando hasta la sangre. ¿Sí o no? ¿Sangre? ¿Cómo así? Negociando hasta el máximo que pueden. Entonces, si te trajeron una Torre Eiffel, te aseguro que es de por acá. ¿Torre Eiffel? Torre Eiffel, perdón. Aquí está. Te hacen foto. Le puedes pedir foto, pero te piden. Sí, que son le des, súper obviamente. amigables, solamente tienes que tener cuidado. Pues Claro, porque obviamente. después te piden plata. Exacto, ellos también intentan vivir y eso. Hay que ser amigables. No, y ya llegamos a la hermosa torre. Ahí es esa torre, ya llegamos. Hay demasiada gente, la verdad. Pero es bien, o sea, hay mucha gente, pero es normal porque Sí, es no París. es tan mal. Toda la gente, hay vibra buena, es calorcito, no Sí. es ni frío ni calor. Nosotros hemos venido bastantes veces, pero siempre es muy mágico volver a venir y ver la torre, es muy bonita, la verdad. Acabamos de hacernos foticos ahí, porque Literal, casi se obviamente... te colocó una paloma en la cabeza. ¿En serio? Literalmente. ¿Qué tal que se me hubiera cagado encima? Estoy Ay, súper cerca. No estoy promocionando Red Bull porque me ven tomando, pero es muy rico. No deberían Bebidas tomar. energéticas, no, la no, verdad. no. Llegué tan cansado. Fueron 3 horas de camino desde Bruselas. Entonces, como tocaba recargarme de una Sí, manera sí, u sí. otra. Mientras llegamos al cafecito. sí, vamos pues. Seguimos el recorrido, bajamos por allá y vamos como por esos lados, ¿cierto? Sí, como por Abajo. esa zona donde hay esa iglesia dorada por allá. ¿Saben un poquito qué le está haciendo falta a este lugar? Sería alguien vendiendo unas empanadas bien ricas, unas fritangas y todo eso. Sí, ¿verdad? sí, qué rico. Deberían hacer eso sería un negocio buenísimo. Entonces, colombianos, vengan para acá a vender que van a ganar mucha plata. Estamos en el famoso puente para llegar a la torre y después subimos allá. Primero vamos al café, como ¿Y habíamos por dicho. dónde queda? ¿Por allá? Sí, el ¿Por dónde? cafecito es por unas calles que son por ahí. Que hay unas calles que son súper lindas y hay muchos restaurantes y todo eso. Y también ahí tienen vista de la torre y son muy bonitos. Vale la pena ir. He escuchado que mucha gente cuando viene aquí a París vienen y se quedan un poquito decepcionados, supuestamente porque ellos pensaban que la torre es más grande. Pero eso es En realidad, gigante. pero la verdad es gigante. No, pero había escuchado que hay gente que La siente gente que eso. quería que fuera, ¿qué? Pero bueno, la verdad no, sí es muy grande. Demasiado. Es masiva. Vean, esto es lo que más me gusta de París, la arquitectura. Es impresionante. Es que ni la Torre Eiffel, ¿cierto? Sino la arquitectura. Es que la arquitectura en Francia es increíble. Miren un poquito esas bellezas. Todo es muy en armonía. También esos árboles tan bacanos que se ven. Todo está hermoso. La verdad, Francia es muy bonito. Voy a mostrar aquí un spot secreto. Es un spot especial un poquito para los que no conocen. Que la verdad es muy lindo. Una Miren foto. esta belleza. Solamente que ya mucha gente lo conoce. Aquí es la calle y ese es el spot. Se ve
increíble para fotos. Bueno, me imagino que muchos lo conocen, pero está muy bacano, la verdad, Sí, ¿para qué? muy lindo. Ahora ya no es secreto. Ven que hay muchos turistas, pero igual siento que es un buen un lugar para muy tomarse bonito foto. para la foto, claro. Y si vienes en la semana, es aún mejor porque no va a estar tanta gente. Entonces uno va a estar tranquilo así tomándose la foto. Llegado en la calle que queríamos llegar, pues, que es una calle un poquito más retiradita de toda la zona, que hay como cafés muy chéveres. Yo les voy a dar un consejo, si vienen en París, como decía María José, es Sí, chévere la ajá. experiencia, pero no van a esperar la mejor comida, los precios también son un poquito más. Y tal vez si es la primera vez, sí es chévere que lo hagan. Es chévere la porque ahí verdad. estás tomando un café como Pero- una película con la torre al frente, pero Pero no esas- esperen la mejor comida. Y esas también son opciones muy chéveres. Sí, son muy lindas, miran Son muy estas, lindas. son así muy franceses también. Ese café gustativo se ve lindo. Sí, se ven lindo, la verdad todos de acá se ven lindos. Vamos a ir acá, vamos a ver un poquito qué ofrece el menú y si ustedes también pueden ver de la misma manera pues cuánto vale un poquito las cosas. Que nosotros queremos comer más que como un croissant, como esas cosas, ¿cierto? Pero no estoy viendo acá nada de esto. Miren ahora Ratatouille. Bueno, aquí no tienen croissants, hemos mirado. Es que ya son 1:30, chicos. Sí, normalmente a esta hora ya uno no encuentra como tal el croissant. Pero vamos a ir y María José encuentra en la calle como a 3 minutos caminando y vamos a ir a ver de pronto si encontramos algo chévere. Esta es la que encontramos, una boulangerie. No hemos llegado a un restaurante. La verdad, entramos aquí por puras ganas de ir al baño porque el restaurante no es tan bacano ni nada, pero no nos aguantábamos más, entonces cogimos algún sándwichito para comerlo rápido. Queríamos coger un croissant o Un algo, croissant, una patisería más chévere, esa es como muy así, pero bueno. Queríamos solamente tomar algo y entramos, dijo no se puede tomar, pero con las ganas que tenía de ir al baño dije hágale, comamos. Bueno, esa es la historia. Vamos a ¿Qué te ver. pediste? Pues pedí un croque monsieur que es muy conocido acá, como sándwichito con papas, ahí le vamos a mostrar. El lugar tampoco es feo, pero la gente es como mal genial, Sí, sí. los trabajadores, Pero pero no bueno, importa. no importa, comemos, nos vamos. Barriga llena, corazón contento. Nos llegó la comida. La verdad no se ve espectacular. Un pan con quesito y jamón parece ser ahí adentro. ¿Qué te parece, María Juan? Para matar el hambre. Para matar el hambre. Nos costó 30 euros para ir al baño, pero está bien. Aquí mi amigo se pidió un omelette, también A las costó 2 de la tarde. como 20. Bueno, vamos a comer y nos vemos. Bueno, ya terminamos de comer en este lugar. Les voy a dar un consejo porque en ese video les doy muchos consejos. Nunca vaya a este lugar. No sé si se ve el nombre, pero No si se ve quieren... que está en la otra parte de la calle. La verdad estaba, como les digo, la gente, primero empezamos con la gente muy groseros. Así son los franceses en general, pero podrían intentar de ser un poquito más amigable, un poquito, no sé, más un servicio del cliente, un poquito mejor. Vea, su si estás trabajo, en ese hacerlo trabajo, mejor. hágalo bien, ¿sí? Claro. Si no, lo echamos. Pero no, si En me todos entiende. los trabajos tiene que ser así, no tiene que dar lo mejor de uno. Exactamente. Y segundo, la comida mala. Mi amigo pidió unos huevos, sabían a aceite viejo. La Literal. cocina estaba al lado del baño, estaba con la puerta abierta. No se veía tan higiénico, la verdad. No Bueno, pudimos grabar, pero la verdad estaba mala. Entonces no vayan a este pero lugar. vean que la parte de allá se ve súper linda la Sí, torre. aquí también es un spot que mucha gente Sí. viene a hacer fotos. Por allá estaban unas personas haciéndose fotos, ¿cierto? Con cámaras Bastantes profesionales fotos, y exacto. eso. Es un lugar muy bonito. Pero Sino bueno, que, ¿ahorita dónde vamos? pues vamos para Cédric Grulet. Pero ¿cómo se eso, llama? una gran parte del Cédric Grulet lo van a ver en el otro Sí, video. No lo o van a aquí. ver en este video. Este Tienen que video ver es el otro. que todo un día con nosotros en Sí. París. Les quería mostrar el puente de los candados, que es muy conocido. La verdad, hace un año había demasiado, pero han quitado supuestamente más de 40 toneladas. Obvio que eso lo quitan. Que ya como que estaba muy pesado, no sé qué decía, vamos a elegir una súper así de la nada. Vea, te amo siempre. Porque muestra la intimidad de las personas. Eso es privado, no debería Desde aquí mostrarlo. muestro toda la privacidad de la gente, vea. La verdad, París sí tiene su mágico, todavía sigue una ciudad muy linda, una ciudad que hay que ser sinceros, de noche puede ser peligroso en algunos lados, pero sigue siendo una ciudad hermosa, una ciudad que todavía... Ahí se me cae el palo ahí en el agua. ¿Cuál Ese es un palo de una cámara. Bueno, acabo de ver un carro acá hermosísimo, un Ferrari 488 que es divino, la verdad, qué belleza. Y atrás tenemos un Porsche 911, también es muy bonito. Es en una zona súper lujosa, donde hay todas las tiendas lujosas, Louis Vuitton y todo esto. Pero aquí está la tienda y la fila es enorme. Menos mal, nosotros cogimos como un coso de Click and Collect acá, que la tenemos por internet, para no hacer toda esta fila que hay allá. Y también para que no fuera sold out, ¿sí me entiendes? Exacto, porque se pueden vender. Pero bueno, igual este es el lugar, se ven todas esas frutas y todas esas cosas. Estamos aquí, pero esta parte del video lo van a ver en otro vlog. O también llegamos ahora al otro lugar de Cédric Grulet, o en el otro lo van a ver. En el otro video, pues vamos a pedir algo. Vean los sabores de los croissants, de las cookie en forma de pizza, vean esto. Increíble. Se ve espectacular, la verdad. Y también hay bebidas, es increíble el lugar. Bueno, ya finalmente nos dieron el orden. Como se equivocaron un poquito. Se demoraron. Nos regalaron un croissant más, entonces gracias a Dios que se demoraron un poquito más. Pero bueno. Y nos habían dicho que no tenían más Nos habían croissants dicho de que no vainilla. tenían
eran más de vanilla, pero sacaron uno para nosotros. Qué chévere. Muy chévere el servicio, muy chévere el lugar. Vamos a ir a buscar un lugar para probarlo. Sí. Nos vemos con el momento donde vamos a probar esas delicadezas. Bueno, y ahora paramos aquí a probar cosas de Segi Grulet. Vean en el video, ¿cierto? En Van el a ver otro el video que va a salir después de este video donde vamos a probar todas las cosas de Segi Grulet. O sea, dos lugares muy cosas, conocidos de Segi Grulet. Entonces, pues sígame, suscríbase para ver este video también. Pero bueno, ahora para seguir nuestro día. Estamos caminando mucho. Uy, creo que caminamos como 10 kilómetros. Y vamos a ir a ver al Louvre. ¿Qué es Louvre para los que no conocen? Pues es uno de los museos más conocidos del mundo porque tiene un arte muy conocido en el mundo, como por ejemplo el de Mona Lisa, Van Gogh, unos artistas muy grandes mundiales. Vamos a andar por acá y les mostramos qué más vemos nosotros también. Bueno, y ya llegamos aquí al Louvre. Es pues este edificio así como una forma triangular. Es hiper conocido en todo el mundo, como les habíamos dicho. Vamos a ver si entramos para ver el arte. No sé exactamente el plan que tenemos, pero sé que aquí cerca María José, mi esposa, es una gran fan de un grupo musical llamado Stray Kids. Y aquí hay como un photobooth donde puede hacer fotos para hacer una foto con ellos, supuestamente. Pero bueno, son los únicos 8 muchachos que no tengo derecho de darme celos. Pero bueno, ahí seguimos. Ve, la verdad está hermoso, es divino. Hace poco aquí hubo un robo muy grande, ¿no? Un robo donde se robaron no sé en cuántos millones. Hasta ahora no los han encontrado todavía. Este mismo año pasó o el año pasado, ni me acuerdo. Pero bueno, no, pero mirando aquí toda esa arquitectura me parece divina, la verdad. Bueno, ahora hemos entrado como en el centro comercial de aquí de Louvre, que estábamos buscando ese lugar para las fotos. Y les quería mostrar qué centro comercial tan interesante con esa cosa aquí en la mitad. Es súper chévere. Ah, y aquí es directamente la entrada en el museo por la parte de abajo. Pero miren esta belleza. De verdad es un centro comercial muy espectacular que literal queda aquí abajo del museo, para decirlo así. He llegado al lugar que estaba pero ya no existe. Literal lo quitaron. Qué triste estoy para ti. Porque estamos aquí, María José, como mi amor. Ella quería escapar de la fila, se iba directo. Bueno, una tienda de Pop Mart. María José es bien fanática de esto. Vamos a ver pues lo que va a haber por acá. Bueno, pasaron un segundo desde el otro video. Dijo, no, qué pereza, mucha fila. Vámonos, nos fuimos. Ya hemos hecho demasiadas filas. Sí, la verdad sí. Es que este Segi Grulet ya nos tiene hartos con todas esas filas. De lo que bien pienso, ahí es la Galería Lafayette. Es un lugar hermoso, un centro comercial, para decirlo así, muy conocido, es súper lindo. Son las galerías que son gigantes, literal. Y ahí arriba vamos a ir también para ver como todo París, que se ve supuestamente súper bonito de noche. Vamos a ver que también me estoy buscando una gorra y como más entradas, no sé cuál sería la principal, pero entramos y vemos. Uf, qué hermosura. Miran esto, wow. Esto es impresionante, la verdad. Creo que la mayoría de la gente que viene acá es para ver esto, que la verdad está divino. Aparte de todas esas tiendas súper lujosas, es un centro comercial muy único en el mundo, un centro comercial que está muy hermoso. Voy a intentar de ver una mejor vista para mostrarle de una mejor forma para ustedes. Hay una fila grandísima, porque por ejemplo, si quieres ir allá arriba tienes que hacer reserva. Es una vuelta loca solamente para ir a hacer la foto, como la hace la gente por allá. La galería tiene como 7 pisos y ahora estamos en el 6º. Y aquí estamos como en la parte de todo lo que es comida, dulces, souvenirs también, bastantes chocolates de muchos tipos. No me voy a colocar a mostrarle cada cosita, pero le estoy mostrando un poquito lo principal. A ver cómo es de grande y de aglomerada esta tienda. Bueno, para mostrarle lo que estábamos buscando esta cosa que es como de Ghibli, es como unos anime japoneses. Y eso es lo que María José buscaba tanto tiempo. Entonces, están re lindos. ¿Esto parezco yo? ¿Lo compras? ¿Quieres este? ¿Te gusta este? 31, pero voy a ver más. Vea más, mira. Uy, este está hermoso. ¿Cuánto vale uno de estos? Creo que vale como 40. Ay, qué chévere. Uy, 120. Como bastantes cosas solamente de del mismo estudio, me parece. ¿Encontraste algo? Qué bacanos. Me parecen muy bacanas. Toda la verdad, pagar 340 euros, 290, 340 me parece la verdad demasiado. Pero bueno, miran estas vistas que hay por acá. La vista hace mucho. Es hermoso. Al final te quedaste con este y unos stickers. Subido aquí arriba y se ve espectacular. O sea, miran eso. Allá es la torre. Uy, Dios mío, yo creo que la cámara no le hace justicia. Se ve espectacular de verdad. A ver, encontremos también un lugar para colocarnos. Vean esto. Vean esta belleza de vista. Se interesa y todavía la tienda sigue hasta allá. Está grandísima, pero miren esta vista. ¿Por qué no encontraba ninguna ropa de hombre allá? Pero aquí es.
literalmente. La galería aquí es solamente para mujeres y aquí es la galería para hombres. Todo este edificio es para hombres y todo eso es para mujeres, de lo que yo había entendido. Bueno, literalmente todo el día no me aguanté el pelo. Busqué una gorra durante todo el día y finalmente encontré una. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Bueno, vamos a buscar aquí qué más tiene. Bueno, ya hemos salido de la galería. Yo solamente quería buscarme una gorra todo el día y finalmente la encontró. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Y bueno, ahora vamos a ir a uno de los Starbucks más lindos del mundo. Entonces nos vemos de allá. Bueno, y supuestamente este es el Starbucks más lindo del mundo y les voy a mostrar exactamente por qué. Bueno, y ya llegamos, ya pedimos la bebida que es un cappuccino caramelo. La verdad el lugar es muy bonito, pero no se quieren imaginar cómo es de difícil encontrar un puesto. Literalmente fue pura suerte que encontramos este lugar. Vamos a probar a ver si es diferente de otros lugares de Starbucks. No, literalmente es el mismo, pero eso les decía que en Colombia el Starbucks me parece mucho más rico, mucho más delicioso, tiene como un sabor más poderoso. Bueno, vamos a seguir un poquito por acá, quedándote tranquilo y les dejo unas tomas del lugar bien chéveres. Bueno, y ya salimos del Starbucks. Me dicen ustedes cómo le pareció. A mí la verdad me encantó. Me pareció un Starbucks muy bonito, un Starbucks muy diferente en el mundo. La única cosa fue súper difícil encontrar un puesto. Hay gente que estaba en el computador. Me parece que para un lugar tan especial, donde saben que hay muchas turistas, no deberían permitirlo para que todos nos podamos sentar y no esperar una montonada de tiempo. Pero igual, lo que les quería decir es que pues fue increíble, un lugar muy bonito. Les recomiendo venir. Es aquí, no sé la calle, pero ustedes la van a buscar. Aquí al lado de Café Cappuccino. Entonces estoy cerca de las galerías Lafayette, literal ahí es la galería y aquí está el costo, si no me equivoco, o algo así. Ustedes buscarán 6 minutos caminando. Bueno, entonces seguimos, no sé qué más vamos a hacer, supuestamente vamos a comer, son las 8 de la noche, seguimos informando. Y aquí estaba mirando, así, pero imagínense ir así al trabajo, la verdad, yendo así normalito para el trabajo y te vistes así con ese outfit. Bueno, ya volvimos de noche, voy a estar muy sincero, quería decirle una cosa, yo voy a ser muy sincero con ustedes. Mi amigo Dani, mi esposa querida María José, me obligaron literalmente de venir acá. Me falta 4 horas de manejada, son ya las 9 de la noche, 4 horas, el tiempo que comemos, todo el tiempo que hacemos las cosas, todavía falta mucho. Les vamos a mostrar la Torre Eiffel de noche. No, y ahora estamos esperando un rato porque cada hora, por 5 minutos, están aprendiendo unas luces muy bonitas aquí en la Torre Eiffel. Entonces literalmente nos tocó a nosotros esperar una hora, porque hemos llegado literalmente en el momento cuando ya había parado de, pues, que estaba esa luz. Entonces nos falta 10 minutos, pero créanme, estamos literalmente congelándonos. Pero bueno, eso es un poco de nuestro día aquí en Francia. Vamos a esperar esa luz, les vamos a mostrar y vamos a comer algo. Si encontramos algo todavía abierto, que ya casi son las 9. Realmente toda la gente se está alistando como para este momento. Vean esto, ya empezó. Wow, qué belleza. Uf, qué espectáculo ver esto con sus propios ojos. Es increíble, la verdad. Vean esto. Uf, qué hermosura. Bueno, esto es cómo se ve de noche. Simplemente increíble, la verdad. La vibra de noche es mucho más bacana porque llegas a ver esta belleza. La verdad está impresionante. No sé, creo que la verdad la cámara no le hace justicia como debe, como siempre, pero les recomiendo, vengan, gástelo de noche, es hermoso. Cantando, buena vibra, todo súper chévere, todo el mundo aquí. Por la Torre Eiffel se le apagaron las luces, creo que hay falta de energía, electricidad, perdón. No, un pequeño update para mantener lo que es un día con nosotros en París. Estuvimos buscando un restaurante por unos, ¿cuánto digo? Unos 20 minutos casi y no encontramos ninguno. Encontramos puros cafés donde la gente va y toma un cafecito y eso, pero de comida nada. Entonces literalmente pasó un día sin comer comida de sal. Literalmente no tuvimos tiempo y cuando queríamos buscar no había. Entonces estamos con demasiado hambre y estamos mirando para ver cómo hacemos para encontrar un lugar. Solamente les quería avisar eso. Hemos parado a una gasolinera porque la verdad estamos muy cansados y tienen un McDonald's. Como le habíamos contado, esto es el plan de ir al McDonald's. Vamos a ver que hay también gente descansando, pero hay bastantes personas, para ser honestos. Ahora las pantallas son cerradas. Vamos a ver por el otro lado, pero bien. Bueno, y ahora terminamos de pedir lo que pedimos. Eso es un update, que literal nosotros queríamos comer en París, no queríamos comer bien chévere, un lugar así como súper fancy, bacano, pero terminamos comer en un McDonald's. ¿Por qué? Porque la verdad estábamos cansados, había mucho frío y no teníamos ganas más de caminar unos 20 minutos hasta donde estaban los restaurantes. Queríamos irnos para la casa porque nos toca manejar 4 horas. Entonces paramos en una gasolinera para comer un McDonald's. Entonces comemos rico y volvemos. Con la comida, paramos en un poquito lo que pedimos el menú especial de Galaxy. Tenemos aquí unas estrellitas, tenemos un Big Tasty. Aquí tenemos el nuevo helado que también es una edición especial, un Big Tasty, crispetas que es muy interesante, unas papitas, el helado. Bueno, de aquí se acaba también el video de hoy. Espero que les gustaron toda la experiencia que tuvimos en Francia y no les digo nada más y nada menos. Nos vemos en la próxima. Chao.